Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día, 26 de octubre, vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando escucho las palabras con que Jesús introduce su discurso en parábolas acerca del reino de Dios, me viene a la mente la incomprensión que Jesús está experimentando por parte de los que lo escuchan. De hecho, dice así: ¿a qué se parece el reino? ¿Con qué podré compararlo? Como queriendo decir, ¿cómo hago para que ellos entiendan mi mensaje? Y Jesús toma palabras sencillas, claras, pero que también hacen reflexionar y meditar profundamente, pues la realidad del reino de Dios es algo que sus discípulos deben comprender muy bien, iluminados por la fe ciertamente. Es común que en el Evangelio escuchemos que Jesús, cuando explica las cosas, utiliza el recurso del contraste. Si quieres ser grande, hazte pequeño. Si quieres ser el primero, sé el último. Si quieres ser realmente el más rico, véndelo todo. Y este mismo recurso lo utiliza en las parábolas que acabamos de escuchar acerca del reino de Dios. Dice que el reino de Dios se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un grande arbusto, y los pájaros anidaron en sus ramas. Esta parábola, pues, nos muestra que el reino de Dios es algo muy grande, algo muy importante, que está destinado a crecer, pero su origen es pequeño. Su origen no depende de la apariencia inicial, sino de la fuerza interior que en sí misma posee. El contraste está en que la semilla es muy pequeña y el arbusto es muy grande, y esto nos debe llevar a reflexionar acerca del origen del reino de Dios. ¿Dónde es que nace? Nace donde se dan pequeños gestos de amor, insignificantes para el mundo, pero llenos de significado tanto para el autor de esos gestos como para el destinatario de ellos. Jesucristo es el mejor ejemplo de la presencia del reino de Dios. Él vino hacia la tierra encarnándose, tomando la naturaleza humana en el seno de María la Virgen, siendo muy poco conocido, naciendo en un pequeño pueblo, sin estar rodeado de lujos, de reconocimiento. Y sin embargo, su vida, su palabra, se convirtieron en un gran árbol que cobija a toda la humanidad, a todos aquellos que están dispuestos y que quieren recibir el mensaje. De hecho, la historia del pueblo de Dios nace de esta manera, marcada por los signos de la pequeñez, un pequeño pueblo entre grandes pueblos, un encuentro personal entre un hombre, un profeta y Dios, como por ejemplo Moisés, que escucha a Dios hablar de en medio de la zarza. Ese encuentro parecería ineficaz a muchos, pero en ese encuentro, oculto a la mirada de todos, se dio la siembra de la palabra de Dios, y Moisés supo responder a Dios con su obediencia. La semilla que Dios sembró en él no quedó sin fruto. Y así con tantos encuentros personales que suceden tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Encuentros donde una palabra que se la puede llevar el viento, que puede ser rechazada, encontrar unos oídos cerrados, esa palabra lleva en sí una fuerza capaz de transformar no solo la vida del que la escucha, sino muchas otras. A veces nosotros también podemos llegar a pensar: ¿de qué sirve que yo ore en lo secreto? ¿De qué sirve que yo vaya a misa, que yo me confiese, que yo comulgue, que yo haga este o aquel gesto de amor, de caridad en favor de otras personas? Y a veces nos dejamos desanimar por esto, porque queremos ver el reino de Dios ya inmediatamente por una sola obra que realizamos, cuando en realidad el reino de Dios se va haciendo presente en nosotros poco a poco. Es una transformación lenta, pero con la seguridad de que se está realizando, porque el Espíritu de Dios todo lo puede y obra en el interior de los hombres y mujeres que lo reciben, que lo acogen. Pensemos también a los inicios del pueblo de Dios,
Jesucristo escoge a 12 hombres. Ya decíamos que el mismo Jesucristo nace en una situación oculta y los primeros discípulos de Cristo, después de su resurrección, la iglesia primitiva, seguramente también llegó a pensar esto, pero llevaban en sí la confianza, la fe en la resurrección de Jesús. Habían visto que el Maestro, él mismo había sido como esa semilla pequeña sembrada y que había llegado a convertirse en un gran árbol, y todavía ellos no se imaginaban lo que llegaría a ser en el futuro. Pensando en nosotros, en la iglesia de hoy, es cierto que sería muy bello que todo el mundo fuera cristiano, que todos lo reconocieran como Señor y Salvador. Pero de este evangelio, de estas parábolas, debemos comprender que lo importante no es el número, sino la santidad de sus miembros, la fidelidad con que nosotros vivamos y demos testimonio del mensaje que hemos recibido. ¿No será acaso que muchas veces ese mensaje que Dios ha puesto en nosotros no da fruto porque no somos tan fieles como creemos? Ya no digamos porque vamos a veces haciendo el mínimo indispensable por Dios y por los demás, sino porque cuando lo hacemos desconfiadamente, como no esperando el fruto, como llenos de dudas de que esta palabra realmente pueda sanar, dar la paz a los demás y transformar el mundo. Estas dos parábolas parece que nos dicen que tenemos que habituarnos, acostumbrarnos y escoger con todo el corazón el modo de actuar de Dios, que es en la humildad, desde la pequeñez, sin imponerse a nadie, sino ofreciéndose como un gesto de amor. Y también parece que nos quiere decir que no debemos dejarnos llevar, cautivar por la apariencia de las cosas. No todo aquello que aparece luminoso, brillante, es obra de Dios. No todo eso nos conviene. Y no todo aquello que parece ser despreciable, realmente lo es. Para esto tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestra mirada, para que aprendamos a mirar las cosas según la óptica de Dios, con sus ojos, con sus sentimientos, con su corazón. Con la mirada de Dios descubriremos que en lo pequeño se encierra una potencia muy grande. Aprenderemos a amar, a valorar y a defender al ser humano desde sus primeros instantes de la existencia, desde que es un embrión. Aprenderemos también a valorar las enseñanzas que hoy transmitimos a los demás, que en realidad van formando las generaciones, y no seremos tan descuidados de enseñar a los demás valores equivocados. Es importante que enseñemos la verdad, sobre todo a los pequeños, a los jóvenes. Son importantes los gestos de caridad, de defensa que podamos hacer en favor de los desvalidos, de los que sufren injusticia. Es importante porque en esos gestos se esconde realmente la presencia y la realización del reino de Dios. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.